Hace un tiempo había un hombre para el que la escultura consistía en hacerse preguntas. Si la arquitectura consistía en resolver las necesidades humanas, la escultura era una manera de explorar nuestros propios límites como seres humanos. El tiempo, el espacio, la naturaleza. Este mismo hombre tuvo un sueño: encontrar un bosque donde acomodar sus enormes esculturas llenas de interrogantes, donde la gente pudiera caminar entre ellas. Y en 1982, junto a su mujer, encontró este lugar, o como se diría en euskera, leku. ¿Cómo se planteó el jardín como medio de expresión artística? ¿De qué manera conviven en este entorno las esculturas forjadas en metal y la naturaleza? Eduardo Chillida es uno de nuestros artistas vascos con mayor proyección internacional, pero ¿cómo ha trascendido este jardín fuera de nuestras fronteras? En este capítulo conoceremos un lugar donde se produce una simbiosis única entre el arte y su entorno. Estamos en Hernani, provincia de Guipúzcoa, a unos 10 kilómetros de San Sebastián y 30 minutos de Francia. En el año 2000 se inauguró Chillida Leku, que tiene en el centro ese gran caserío del siglo XVI, una finca enorme y una colección de piezas del escultor Eduardo Chillida. La finca, instalada en las campas de Zabalaga, antiguamente estaba dividida en dos partes muy diferenciadas, lo que contribuye al actual aspecto ecléctico del jardín. La primera parte englobaba una villa, una zona arbolada, una pista de tenis y un jardín francés, simétrico y ordenado. La segunda estaba formada por un caserío tradicional de piedra y una zona de pasto para los rebaños. Cuando Eduardo Chillida decidió instalar aquí su museo, bastaron unos pequeños movimientos de tierra y la tala de algunos árboles para conectar la antigua finca de trabajo con la de recreo. Aquel camino del fondo es el barrio Jáuregui, un camino que une Hernani con Donosti. Es el punto más conflictivo porque es el que más tráfico de coches tiene y el ruido que emite pues penetra dentro del parque. Pero aparece una red que tamiza bastante ese ruido, que es una secuencia de chopos colocados en la base de la regata Zabalegui. Digamos que la composición del parque está estructurada en base a este césped que hay en el centro, bastante amplio, la zona del caserío del siglo XVI, recientemente restaurado, y detrás del caserío una zona de bosque que se extiende hacia el este. Normalmente todas estas campas están limitadas por elementos vegetales tan importantes para Chillida, como por ejemplo este que tenemos aquí, que nos separa con una finca de ganado, de animales, compuesto por hayas, por laureles grandes, por magnolios importantes. Y al principio, en la zona de acceso, tenemos una nueva intervención de un paisajista holandés llamado Piet Oudolf, que nos plantea un ejercicio de color, una explosión de olores, algo muy distinto al jardín original. Estamos en la parte baja del recorrido. Aquí aparece una campa que se abre como un abanico, dejando al fondo los árboles. El terreno tiene un papel muy importante. A la derecha tenemos una zona cóncava y otra convexa, aquí en esta zona de la izquierda, que nos está indicando inmediatamente que nos tenemos que dirigir en esta dirección. Y allá arriba tenemos el caserío. Según la topografía, estos senderos ascendentes nos llevan hasta la parte alta de la parcela y establecen los límites de todos estos terrenos, estos límites que eran tan importantes para Eduardo Chillida. Entre esos espacios, en los lugares intermedios, se sitúan estas piezas escultóricas de acero, de hierro, de granito. Fijaros en el contraste que hay entre estos materiales, de estas piezas y su entorno, entre lo inmutable, lo permanente, lo estático y lo cambiante de la naturaleza. Esto te traslada una sensación absolutamente poética. Chillida hablaba de que para caminar por el jardín había que dejarse guiar por el olfato, por el aroma, por la intuición, en definitiva. Voy a ver hacia dónde me lleva mi intuición.
Bueno, me ha conducido bien, me ha conducido a unas piedras megalíticas, enormes, traídas de una sola pieza hasta aquí para construir esta escalera poderosa que nos arrastra hacia el caserío. Estas piedras son potentísimas y de una sola pieza, talladas a mano, y nos trasladan hasta este punto, que es el lugar donde aparece este pavimento de adoquines pequeños, que de alguna manera ya están insinuando o anticipando la fachada de la planta baja de este caserío de mampostería, que como veis no tiene en la planta de arriba, pero sí en esta planta de abajo, estableciendo una relación, ¿no?, entre las grandes piedras que también funcionan como conexión, la mampostería y el adoquinado. Para Chillida, la construcción, la poesía y la naturaleza eran componentes esenciales de todas las artes. La primera escultura del jardín está inspirada en un verso del poeta Jorge Guillén, de la generación del 27. Soy más, estoy, respiro, lo profundo es el aire, la realidad me inventa, soy su leyenda. Eduardo Chillida también tuvo una vida con aire de leyenda. Fue portero de la Real Sociedad, pero una lesión lo alejó de los campos de fútbol. Después estudió arquitectura, pero abandonó. Luego empezó a dibujar y le pareció que eso no podía ser arte, porque lo hacía con demasiada facilidad. En 1948 se fue a París y emprendió una educación autodidacta. Leyó poesía y filosofía, visitó museos, se juntó con artistas de la talla de Kandinsky, Braque o Picasso, y fue entonces cuando encontró su verdadera vocación, la escultura. Antes de que estuvieran estas esculturas por aquí, esto era una zona de prados, una zona de cultivos, donde los árboles cumplían una función muy particular, que era la de delimitar las parcelas, de delimitar los lugares. Y esos árboles se han trasladado a este jardín, hayas como este, algún roble por allí oculto, como este laurel de aquí, como algún magnolio enorme que hay por allí, y como la joya de la corona, como este que me encanta, que es un avellano, con una vara nerviosa, elástica, dura, como esta de aquí, y que incluso ahora mismo tiene avellanas. Tal vez no estén comestibles, a ver si la encuentro. Mira, aquí, preciosa. Dos avellanitas gemelas. Aquí cada árbol tiene su función, y este conjunto de árboles, esta retícula de manzanos sidreros de Hernani, que son una maravilla, nos recuerdan el origen hortícola de esta parcela, de esta extensión, pero es que además nos ofrecen pues, maravillas como esta. Fijaros qué rojita está por aquí arriba, que no me vea nadie, pero además me recuerda a mí, a mi bisabuela, mamabuela en Cirro, que tenía árboles como estos. Chillida trabajaba por familias de esculturas, con un mismo lema que pretendían invitar al espectador a reflexionar en torno a algo concreto. Esta es Lo profundo es el aire, Estela 12, que emerge directamente del césped a pocos metros de la fachada sur y se orienta hacia el exterior, indicando así que nos posicionemos frente al caserío. La obra se mimetiza tanto con la fachada que el espacio existente entre ambas se comprime. A Chillida le gustaba pensar en su jardín como un lugar de encuentros, donde los visitantes de alguna manera charlaran con sus esculturas. Parece paradójico, ¿no? El nombre de esta escultura, que es Lo profundo es el aire, con lo que pesa, ¿no? Con la gravedad. Para mi padre el material era algo fundamental. Una escultura tenía una materialidad y había que tratar de buscar ese material. Y durante mucho tiempo íbamos a diferentes almacenes de granitos, buscando diferentes tipos de granitos. Y vimos un granito medio enterrado, abandonado. Lo estuvo observando y le llamó mucho la atención el corte de la piedra. No era una piedra que venía ya cortada de la cantera con barrenos como artificial, sino que le parecía una piedra muy natural.
Para mi padre la relación de una obra con la naturaleza era lo máximo. Y me decía muchas veces, date cuenta, Luis, que esta obra que estás mirando ahora nunca más la vas a ver así. Nunca vas a tener esta incidencia del sol o la nube que está pasando o el viento que está sonando. Y dices, ahora va a ser siempre diferente. Siempre va a tener unos matices, unas tonalidades, un oído, todos los sentidos. Eso en las obras se escuchan, no solo se ven, se palpan, se sienten. Para él una obra era algo mucho más completo que algo visual. Pues la verdad es que no me imagino cómo estaría esto el día que lo encontrasteis. Realmente muy diferente, pero yo estoy seguro que mi padre lo que veía ya en su cabeza era lo que estamos viendo hoy. Mi padre lo que quería es que hubiese una visión por debajo, que la luz entrase por debajo de los árboles, porque claro, en ese momento entre los matorrales, las ramas, todo llegaba como hasta el suelo, era muy oscuro. Mi madre conseguía que las cosas se hiciesen. Mi padre había una serie de cosas, lo que le interesaba muchísimo. Y en cambio las cosas normales de la vida no le interesaban nada. Hablando de Pilar, de tu madre y de estas esculturas y de la relación que había entre los dos y de cómo entre los dos han conseguido ser, digamos, Eduardo Chillida. Ser uno. Eran un complemento perfecto. Y el caserío yo creo que también forma parte del exterior, aunque parezca que no, ¿no? Es una... El caserío es anterior a todo. El caserío viene del siglo XVI. El caserío, aunque estaba en ruinas, para mi padre era el símbolo de dónde eres. ¿Por qué se llama esto Chillida Leku? Leku es lugar, era su lugar. Como decía mi padre, él se definía a sí mismo como un árbol, con sus raíces aquí en su tierra, pero con sus ramas o sus brazos abiertos al mundo. Eduardo Chillida era un soñador, y una de sus mayores utopías fue vaciar la montaña Tindaya en Fuerteventura, para que, desde dentro, las personas pudiésemos vivir la verdadera experiencia del vacío. Nunca lo consiguió, pero en este caserío, con forma de montaña, pudo realizar un experimento parecido. El efecto que se produce al entrar es espectacular. La relación entre el interior y el exterior es un shock. En realidad, la fachada exterior, bueno, pues ha recuperado el aspecto de un caserío vasco del siglo XVI y el interior, sin embargo, está tratado como una escultura, con el vaciado de todas sus interioridades, de sus piezas interiores, al menos en esta otra sala de aquí, que es la sala que se nos muestra a dos alturas. El caserío es de planta cuadrada y de cubierta a dos aguas, de madera, de vigas y viguetas de madera, y tiene estas grandes vigas que descansan sobre pilares gigantescos, unos pilares asombrosos, ¿no? Son prácticamente esculturas. Aquí tenemos el dado de cimentación que protege la base de la madera, pero quizás lo más increíble o lo más contradictorio es que este muro de piedra no es estructural. Sin embargo, lo estructural son estos grandes pilares y estas grandes vigas a través de las que se trasladan todas las cargas del edificio. Este gran muro grueso dividía el espacio en dos. Se potencia por la aparición de algunos huecos como este, desde donde nos podemos asomar y establecer este contraste, esta relación brutal entre las dos plantas comprimidas y la gran planta abierta, coronada por esta gran pieza que a mí me parece una escultura más dentro de todo el conjunto. Es un árbol potentísimo, ¿no? Abordado por las distintas vigas, con estos machembrados tradicionales de caserío vasco. La verdad es que es espectacular este espacio y la relación entre el uno y el otro, y especialmente potenciado por la entrada de la luz a través de los lucernarios, de las ventanas, ¿no? Del arco de debajo, de la puerta.
No era el hombre el que decidía dónde colocar las esculturas, sino las propias piezas las que decidían dónde situarse, dónde acomodarse en este jardín. De hecho, el Arco de la Libertad, estaba pensada para estar situada en Francia. Sin embargo, acabó aquí, en este lugar, estableciendo una relación íntima con los árboles de alrededor. En la parte alta de la finca, entre la villa y el caserío, nos encontramos con esta superficie plana, rodeada de estos árboles, despejada, digamos oculta de las miradas de los demás. Aquí, en este lugar tranquilo, solían venir por las tardes Eduardo y Pilar para charlar. Era un lugar de inspiración, era un lugar de tranquilidad, era un lugar de reflexión. Han instalado aquí esta pieza que nos habla del equilibrio. Fijaros cómo esta pieza conversa entre el vacío, el lleno, las articulaciones, los movimientos, la estabilidad, digamos todas esas cuestiones que giran en torno a la obra de Chillida, esos polos opuestos de los que siempre ha hablado el escultor. Chillida era un apasionado de la filosofía oriental, especialmente del libro Zen en el arte del tiro con arco, que nos quería contar que más importante que obsesionarse con acertar era convencerse de ello. Hay quien dice que los jardines y los bosques nos relajan porque compartimos forma con los árboles, y es que, con todas sus terminaciones, el sistema nervioso es arbóreo en su estructura. De hecho, existe un pueblo en Oceanía que utiliza la misma palabra cara para designar la piel humana y la corteza de los árboles. Esta pieza es brutal, titánica. Está situada en lo alto del promontorio, se llama Lotura 32. Es de acero macizo, 64 toneladas de peso. Tiene una pátina de oxidación de acero corten, que es una aleación de cromo, de cobre, de níquel, de fósforo un poquito también. Y lo que consigue esta pátina es una impermeabilización total de la pieza, que además nos permite tocarla, no como los museos. Estamos aquí recogidos por la escultura. Parece que estamos metidos en una cámara de fotos, ¿no? Totalmente. Venimos de un espacio abierto y de repente esto nos envuelve y creamos como un momento así como íntimo, ¿no? Que puede disfrutarlo como una sola, en su intimidad, o en compañía, pero sí que es verdad que el contraste de repente es como que el estado o cómo está una cambia completamente. Creo que esta escultura, por muy sencilla que parezca, está muy bien pensada y tiene muchísimas cosas. Y es verdad que, bueno, que entras aquí, la escultura te envuelve y todas estas líneas te llevan, ¿no? Te levantan el cuello y te ponen como mirando al cielo, que te lo enmarca y, bueno, pues entras en contacto directo con un elemento que es tan impresionante. Yo como que trabajo con imagen fija, ¿no? Al final, por un lado, por otro, pero sí es como... o sea, por una parte recibes la luz, pero por otra parte también la proyectas, ¿no? Es como un diálogo muy interesante. Las esculturas de Chillida en sí son muy fotogénicas, o sea, quiere decir que están como planteadas precisamente como muy en contacto con la luz y todos los recovecos, todos los huecos que se forman son muy fotogénicos. La luz es muy cambiante también, estamos hablando de un museo en el exterior, las nubes pasan por encima, hacen que la intensidad de la luz cambie. Entonces, bueno, eso para un fotógrafo, pues nada, un capricho. No, está bien, pero me vas a hacer un experimento, una experiencia, ¿no? Eso, vamos a ver qué pasa. Vamos por aquí. Esto de aquí, la primera cubeta es revelador, Sí. ¿vale? Que esto, digamos, como que estimula las partes del papel fotográfico que han recibido luz. Este es el segundo líquido, sería el paro, que para ese proceso. Y este último líquido, o el penúltimo, sería el fijador, que lo estabiliza. Y esto último es agua para limpiar todo esto. Pues nos la jugamos con el papel grande, ¿no? Sí, vamos a hacer uno conjunto. Esto tengo que decir que es la primera vez que lo hago. O sea, hacer con un papel grande y que dos personas metan la zarpa, ¿vale? Venga, o sea, que vamos a sacar el papel
Yepe. Yo quiero uno grande, este. Vale, empieza a poner cosas ya, porque es esto, ves que esto es esto. Yo voy a guardar esto bien. Y esta... Vale, yo voy a ir mojando. Espera, voy a hacer así también. Mira, qué bonito. Dale. Te han salido un montón de colores. Lo voy a pasar un poquito por agua y yo lo dejaría así. Oye, me encanta. Quizás una escultura de Chillida aquí, le iría, Sí, la verdad le iría que bien. la acción va mucho con su espíritu, su manera de hacer. Estamos aquí en lo alto de la finca. Entre el prado y los árboles se forma una estructura, digamos, de un rigor italiano que parece con un cierto control de paisajismo o de pintoresquismo estético. Aquí uno se siente como en algún lugar de hace mucho tiempo. El color de los árboles, las tonalidades antiguas, esos tonos verdes oscuros, tanto apagados, aceituna, a mí me trasladan a otro momento de la historia. Igual que las esculturas casi mágicas, como dólmenes prehistóricas, que parece que siempre han estado ahí. Para el escultor, Chillida Leku era como un País Vasco en miniatura. Tenía de todo, prados, huertos, bosque, hasta un caserío. Árboles de todo tipo, como el roble atlántico, chopos, como estos fresnos que tenemos aquí. Es un árbol muy característico de los prados y también se da bastante en los montes de Cantabria. Podemos encontrar prácticamente todo el abanico de árboles que hay en Guipúzcoa, hasta 33 especies distintas. Aquí, antiguamente, había una pista de tenis. Esta escultura se llama basoa, que significa bosque en euskera. Tanto su gran escala como sus formas orgánicas facilitan la interacción con los elementos naturales, como si fuera un árbol más, fundido con el entorno. Este de aquí es el cedro del Himalaya. Es uno de los árboles más longevos que existen. Puede llegar a durar pues, cerca de 1 milenio y está muy asociado a la religión hindú y especialmente a la figura de Shiva. Es importante decir que su nombre en botánica es Deodara, que significa, derivado del sánscrito, madera de los dioses. Además, tiene un olor ahumado intensísimo. Esta escultura se la regaló Eduardo Chillida a su mujer, Pilar Belzunce. Es Peine del Viento 17 y está dentro de la serie del Peine del Viento instalada en San Sebastián. A Eduardo Chillida no le gustaba que las piezas solo pudieran ser observadas por una sola persona, prefería que estuvieran por el campo y pudieran ser admiradas por muchas más personas. Esta tiene una relación muy especial con la pareja. De algún modo simboliza el cabello de Pilar paseando por la playa de San Sebastián cuando eran adolescentes. Tiene algo de íntimo y de personal. Aquí, en este jardín, están enterrados los dos, bajo un gran magnolio, unidos para siempre. Además de Eduardo Chillida y Pilar Belzunce, aquí, en Chillida Leku, hubo otro personaje fundamental. Joaquín Goicoechea, jardinero, era un personaje muy peculiar, parco en palabras pero muy trabajador. Este jardinero era muy curioso porque su humor estaba sintonizado con el ritmo de la naturaleza. En primavera estaba feliz y en otoño, cuando las hojas caían, pues se entristecía y tenía una actitud más lacónica. Era un hombre que variaba de temperamento según las estaciones del año. En 2011, el espacio cultural tuvo que cerrar por problemas económicos y solo podía visitarse con cita previa. En 2019, no obstante, Chillida Leku reabrió con el compromiso de desarrollar un nuevo modelo sostenible en colaboración con el paisajista holandés Piet Oudolf.
Los diseños de Eudolf crean efectos pictóricos en sintonía con el ciclo vital de la naturaleza, dibujando así una nueva interacción con el lenguaje escultural y geológico de las obras de Chillida. El proyecto de Eudolf incluye una linde vegetal de 700 metros cuadrados, compuesta de arbustos de variedades poco frecuentes en España, y una plantación de vivaces de 460 metros cuadrados, creada en base a herbáceas, otra de las señas de identidad de sus proyectos. Estamos aquí en un límite. Los límites son tan importantes en Chillida Leku, los límites de los caminos, de los árboles. Y esto yo creo que también pasa a formar parte ahora de uno de esos límites. La idea es hacer una barrera vegetal para que la gente vaya al museo, pero sobre todo que el primer golpe de efecto sea la visión del caserío, que es el eje de este museo, ¿no? Y una pieza muy importante en la obra de Chillida. Entonces son dos escalas muy diferentes, porque aquello es una escala de arbolado y donde lo demás es simplemente el prado segado, sí. El colorido de las hojas, todo eso es un poco lo que da carácter a ese jardín, ¿no? Esto es mucho más complejo, porque aquí tienes el colorido de las hojas, tienes la floración, tienes sobre todo las formas mucho más gráficas. La parte antigua, lo que corresponde más a Chillida, tiene más que ver con el espacio, sí. Porque al fin y al cabo un jardín es un espacio que luego se puede tratar de distintas maneras según la vegetación, ¿no? Esto es más una obra de pintor. Esto tiene mucho más que ver con la biología y con la pintura. Y aquello tiene mucho más que ver con el espacio y con los materiales minerales, ¿no? Recuerda una fiesta de fuegos artificiales, todos saliendo, ¿no? Todos saliendo cada uno y muriéndose y desapareciendo y volviendo a salir, ¿no? Con las distintas formas que generan. Y además que si te fijas, yo es que ¿no? Parece que te lo estás imaginando. Totalmente. ¿No? Tienes que fijarte en los grupos de Eupatorium, cómo están colocados, qué triangulación forman. Los lila, ¿no? Los morados. Tú, en esta situación, al final de cuentas, te están enmarcando otros tipos de plantas y el juego de esas formas redondas que tienen este Eupatorium que hemos comentado, cómo contrastan a su vez con estas otras formas más verticales, de estas, por ejemplo, las persicarias blancas que tenemos en esta zona de aquí, las lisimaquias también, ese contraste ya no solo tanto en color, sino más en formas. Estos arces palmados son muy interesantes porque la idea es que sean transparentes, ¿no? Entonces, como a muchas otras plantas, pues normalmente le salen chupones en la parte baja, que hay que ir cortando, porque si no toda la energía de la planta se va en lo que no queremos. Quitando eso, dejamos que la visión sea un poco más transparente. Mira, puedes quitar esta, si quieres, esta de aquí, la segunda, porque está demasiado cerca, sí, está demasiado cerca de la primera, ahí perfecto. Bien. Y bueno, pues con eso conseguimos que el árbol concentre su energía en lo que nos interesa que crezca más, ¿no? Y al despejar la parte de abajo, pues se ve más la pradera esta de liriopes, ¿no? Lo que a los humanos nos lleva una vida entera, una planta lo experimenta en su propio ciclo anual. Aquí, la jardinería se presenta como un microcosmos de la vida. En este jardín, Eduardo Chillida alcanzó su sueño, que la gente pudiese caminar entre sus esculturas. Un lugar sin límites, donde sus piezas de distintos materiales se percibieran, se reflexionaran, se vivieran. Si para Chillida la escultura consistía en hacerse preguntas, para nosotros caminar por este jardín que reúne arte y naturaleza es encontrar respuestas.